la paciente ya no tiene pulso, se nos va, pero yo escuchaba y yo quería hablar. Buenos días, les invito al primer episodio de Café con Inclusión en Conadis. Hoy vamos a hablar un tema que está muy de moda en nuestras generaciones, la maternidad, y cómo la vivimos y la experimentamos ahora que los mitos de las abuelitas han cambiado por completo. Mi nombre es Michelle Barahona, soy la secretaria técnica del Conadis y les voy a dejar que se presente, por favor, nuestra invitada del día de hoy. Mi nombre es Katherine Franco, tengo 35 años, tengo 3 niños, una nena de 9 años y unos gemelos de 2 años y medio. Cuéntanos tu experiencia. Cuando perdiste la visión, ¿ya eras mamá o todavía no? No, yo perdí la vista a los 8 años. ¿Y cómo fueron los embarazos? Bueno, mi primer embarazo prácticamente fui madre soltera. Estuve sola en ese proceso, sí fue un poco complejo, frustrante, pero a la vez es como que me daba fuerzas del hecho de tener a alguien dentro mío, de que estaba creciendo alguien y que tenía que yo salir adelante por esa persona. En un principio yo ya soñé que era una niña y que tenía que llamarse Victoria. Y cuando me hicieron el primer eco, efectivamente todo el mundo me decía es varón, y cuando me hicieron el primer eco, pues resultó que sí era niña. Entonces fue ahí cuando dije, no, o sea, el sueño algo me dijo y tiene que llamarse Victoria. Y sé que ese nombre tiene mucho significado por detrás de todo lo que tuvimos que vivir con ella. A Dios gracias, fue un embarazo tranquilo, sin complicaciones y nació al tiempo que tenía que haber nacido, cumplió la gestación en su totalidad, nació de un buen tamaño, de un buen peso y por ese lado no hubo complicaciones con ella. ¿Quién te ayudaba a cuidarle? Ventajosamente tuve una nana que me ayudó desde que ella tuvo un mes. Más fue por el tema que yo ya empecé a trabajar, pero el tema del cuidado como tal no se me hizo como complicado, tal vez por mi discapacidad no lo vi complicado. Más era por el tema que entré a trabajar y que había alguien que tenía que cuidar. Pero de ahí no me compliqué, la verdad. Oye, ¿y cómo fue la experiencia cuando te volviste a quedar embarazada? ¿Sabías que eran dos? Pues no, fue un balde de agua fría porque fui al primer eco y lo primero que dijo el doctor me dijo son dos. Entonces mi esposo y yo nos quedamos fríos y yo no creía la verdad y le digo, doctor, pero revise bien, está viendo bien. Y me dice, sí, son dos. Y dice, y espérese un rato, creo que hay un tercero. No. Entonces yo, peor, o sea, estaba en el sexto piso y yo me iba a lanzar de la ventana porque digo, tres, no, Dios mío. En eso me dice, no, bueno, lo que ha estado por atrás, digámoslo así, de los bebés era un pequeño hematoma. Entonces, no era un bebé ventajosamente porque con tres no sé qué bebé se pasaba. Y yo estaba en shock, no asimilaba lo que pasaba. Ese eco, la verdad es que no me acuerdo mucho la descripción que hizo el doctor porque yo pensaba, en mi mente estaba dos pañaleras, dos, todo, no, ¿cómo? Y salimos del eco y con mi esposo casi no hablábamos, solo decíamos dos. Y yo le decía, sí, dos. Y después yo le decía dos, y él me decía, sí, dos. Y solo éramos así, con el dos, no decíamos nada, hasta que ya, bueno, el otro día como que ya empezamos a asimilar las cosas, ya el susto ya se estaba yendo y nos estaba entrando más la emoción de que eran dos bebés. Y decíamos, en cambio empezamos a investigar por qué dos, o sea, ¿de dónde? Entonces, claro, en mi familia tengo mi tía por parte de papá que tiene gemelas. Y una tía abuela por parte de mamá tuvo 4 partos Wow. dobles y de los dos tuvieron igual gemelos y mellizos.
y otro primo más, no muy cercano, digámoslo así, por parte de mamá, igual tiene unas gemelas contemporáneas a los míos. Entonces fue ahí porque mi esposo en su familia no tenía esa descendencia de gemelos. Así que empezó el proceso, eh, todo el embarazo prácticamente fue normal, pero al final fue cuando se me complicó. Es- mi embarazo estaba, o sea, para dar a luz hasta el 15 de enero. Y a mí ya me ingresaron en un control, me ingresaron el 5 de enero. Y yo le pedí al doctor que no me ingrese porque yo el 6 cumplía años. Entonces yo le decía, doctor, imagínese el 6 pasar mi cumpleaños en el hospital. Me dijo, tenemos que ingresarte por control porque estás con las plaquetas bajas. Me dijo, no es nada grave, pero hay que controlar. Bueno, me ingresaron, me hicieron exámenes y todo y resulta que estaba con preeclampsia. Wow. Y bueno, me dijeron que tenía que dar ya luz, ya no podían esperar más. Y iba a dar a luz o sea, iba a dar a luz prácticamente sería el 7. Y cuando yo estaba a punto de entrar al quirófano, pues me sacaron nuevamente porque entraba otro paciente con un caso un poco más grave, digámoslo así, que el mío. Igual con una gestación múltiple. Y me dijeron, tranquila, en media hora vas a entrar tú. Entonces fue como que bueno. En eso, pues me dijeron que ya no había termocunas, si es que iban a necesitar los bebés, pues ya no iba a haber y que me tienen que hacer un traslado, una derivación a otro hospital. En esas esperas creo que fue donde más iba complicando mi situación y a la final creo que fue lo mejor no haberme salido del hospital porque sea lo que sea en este hospital estaban al día con el tema Los de los equipos. equipos y Ujú. todo eso. Entonces, creo que por ese lado también, digámoslo, fue una parte positiva. Di a luz el 9 de enero y al momento que salió, o sea, sale mi primer bebé y yo en eso yo tenía ya en mente que el bebé que estaba a la derecha, que era el que más Ujú. relajo me metió en la barriga, él se iba a llamar Demian y el que estaba a la izquierda se iba a llamar Derek. Entonces, cuando salió el primer bebé, lo primero que pregunté fue, ¿a cuál sacaron primero? Entonces me dijeron el de la derecha. Y lloró el segundo bebé y ya me descompensé. Me descompensé, tuve una hemorragia muy considerada, me quedé prácticamente en cero de sangre Wow. y en eso me dio el síndrome de Herm, que es la etapa donde ya te mueres. Me dio eso, lograron controlarme, pero por ejemplo mi útero no se contrajo, no volvió a su tamaño normal. Entré a terapia intensiva, me hicieron todo lo que podían para ver si podían controlarme tanto la hemorragia como el tema del tamaño del útero. Y pues no se dio. Tuvieron que ingresarme nuevamente a quirófano. En el estado que estaba grave, me tuvieron que ingresar. Mi presión se disparó tanto que subió de lo normal que 120, yo estaba con 240. Wow. Y bueno, gracias a Dios mis enanos salieron todo bien. Lo que me pasó ya fue cuando salieron los dos bebés, entonces, y el tema era solo yo. Entré ya la segunda vez al quirófano con ya casi nada de esperanzas de vida. Estaba recontra mal. Y nuevamente en la segunda cirugía me desangré. Y empecé a tener hemorragias por todos lados, obviamente porque ya me dio el síndrome de Herm y ya me desahuciaron. Ya no había nada que hacer con la Katy. ¿Y qué pensaste ese momento? Eh, o sea, fue un momento en que o sea, yo ya estaba ya desahuciada, escuché cuando dijeron los doctores, la paciente ya no tiene pulso, se nos va, pero yo escuchaba y yo quería hablar. Entonces no podía. Quería decirles que estoy viva, que hagan algo, pero no podía. En eso yo ya perdí el conocimiento, entré en coma, pasé en terapia intensiva 10 días, 5 inconsciente. Y ya, o sea, todos lo que decían es,
si es que ella vive es un milagro, porque ya no hay nada más que hacer. Me topaban, me decían con un dedo y yo me desangraba. Me pusieron más de 70 pintas de sangre, aparte de plaquetas, glóbulos y todo lo que te conlleva este tema. Entonces yo me quedé en cero, en sangre, en cero. Entonces, bueno, mi familia es muy católica y hicieron una misa en mi nombre y no sé si esa fue la bendición de Dios, pero al siguiente día, o sea, fue de golpe mi recuperación. Me desperté y fui controlando, se fue controlando mi presión, bajando a lo que es a lo normal. Claro que estuve con más de 6 fármacos para controlar la presión, entonces me iban bajando poco a poco, pero al despertar sí fue un susto tenaz porque aparte de que estaba hinchada como 3 veces yo, conectada a 1 millón de aparatos, o sea, me impactó tanto el estar yo así. Entonces lo único que hacían es hablarme de mis bebés. Entonces me decían, pero yo no en ese rato es como que no asimilaba, o sea, de qué día luz. O sea, solo es como que estaba mal, estaba mal. Y me decían, tus bebés también, se parecen a tal persona, tienen el cabello casi un poco rojizo, están súper lindos, el uno pesó esto, el otro. Entonces me hablaban solo de ellos como para que yo, Luches. ajá. Entonces, pasé esos días, como digo, en terapia intensiva. Fue muy duro porque un bebé sí salió a los 3 días. Ventajosamente, los bebés no tuvieron ninguna complicación en su salud, pero un bebé no quería alimentarse de la fórmula de prematuro, sino de... Y por esa razón no le podían dar el alta porque no comía. Entonces, un bebé se quedó 3 días. El otro bebé se quedó 9 días. Entonces, mi esposo tenía que hacerse 8. Porque, claro, para irme a visitar a mí tenía un horario específico, al igual que ir a ver al bebé. ¿Y tu nana grande qué decía? Ella igual se afectó bastante, bastante, bastante el tema porque conmigo siempre éramos, o sea, unidas, nunca nos hemos separado. El hecho de que cuando ella nació estábamos solas, entonces era mamá, hija y nada más. Entonces la afectó bastante también. Eh, a Dios gracias, mi familia me apoyó bastante. Entonces ella estaba con mi hermana, al cuidado de mi hermana. Eh, un enano estaba con mi suegra, el otro enano estaba en el hospital, igual yo. Cuando yo ya salgo, por decirte, de la gravedad de la que estaba, mi bebé también ya le dan el alta. Entonces, un bebé se va al norte donde mi papá, porque mi papá quería tenerle a un bebé ahí. Y entonces él se quedó con un bebé, porque no les podíamos unir a los bebés cuando el segundo bebé salió del hospital. Teníamos que esperar 20 días para poderles, o sea, poder tener contacto entre ellos, por el tema de lo que puede ser que se haya contagiado de alguna cosa en el hospital, porque estuvo más tiempo. Entonces, un bebé estaba en el sur con mi suegra, el otro bebé acá en el norte con mi papá. Mi esposo pasaba conmigo y mi hija pasaba con mi hermano. Entonces, todos estábamos separados, literalmente. Hasta que, como les digo, me fui recuperando poco a poco y a los 20 días ya me dieron el alta y fue el encuentro de todos, porque justo se cumplían los 20 días igual de mis enanos y fue un encuentro, uf, emocionante. ¿Y te imaginaste a ellos? ¿Les soñaste? A ellos no les soñé, pero creo que el tema de yo haber visto y que, o sea, hay muchas personas que tienen discapacidad visual que su manera de conocer es tocándote el rostro. Ujú. Pero en mi caso creo que no voy yo por ese lado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de yo haber visto, para mí es más fácil que me digas, por ejemplo, tiene ojos grandes, tiene ojos achinados, tiene una nariz tacha, es cachetona, o sea, ese tipo de cosas porque Ujú. empiezo yo a imaginarme porque eso yo ya lo vi. En cambio, si yo toco, es como que para mí todos los rostros son iguales.
no, para mí no hay diferencias, digámoslo así. O sea, el primer encuentro con tus dos enanos fue casi cuando estaban cerca de cumplir el primer Ah, mes. exacto. O sea, ahí nos encontramos todos, con mi esposo, mi otra hija, mis enanos y yo. Entonces fue, o sea, es un momento tan hermoso el decir, wow, volví a vivir. Y es por ellos que estoy aquí. Oye, ¿y cómo fue ya el maternar cuando ya te entregaron a tus bebés? ¿Cómo hacías para darles de lactar a los dos al mismo tiempo, cambiar pañales, las vitaminas? Claro, o sea, bueno, por el tema de que yo estuve hospitalizada y por tanto fármaco, tanta medicación que a mí me tocó tener dentro de mi cuerpo, pues no pude darles de lactar. Entonces traté de estimularlo para poderlo hacer después de, pero no se dio, o sea, no se Nunca pudiste producir leche. producí muy poco Ujú. y no se abastecía, obviamente peor para dos bebés. Entonces tuvimos que hacerle el apoyo con la fórmula. Entonces, bueno, para yo poderles reconocer, digámoslo así, porque o sea, eran prácticamente idénticas, ¿no? Tenían el mismo tamaño, el mismo peso. O sea, ni pareciera el uno es más pequeño o algo. Entonces, lo que yo hice fue ponerles sus pulseras. El bebé el que sabía que era el Damien, que era el de la derecha, pues tenía en su manito derecha. Y Derek, que era el bebé que estaba en la izquierda, pues él tenía en su mano izquierda. Y con esa manera yo podía identificarles de quién era quién. Oye, y luego cuando se hicieron más grandes, ¿cómo sabes cuál es el travieso? ¿Cómo sabes qué O cosas s- están haciendo escondiditos por ahí los claro, o dos? sea, ahora ya es, o sea, bueno, ahora que ellos ya hablan, ya me dicen, ¿no? O sea, le digo, ¿quién eres tú? Ya me dicen, soy Derek, soy Demian, ya me lo dicen. Pero claro, cuando hacen la travesura, le digo, ¿quién hizo? Entonces el uno me dice es el Derek y el otro me dice es el Demian. Entonces digo, los dos están castigados porque no sé quién hizo y quién me dice la verdad. Y hubo una vez que sí me quisieron mentir, entonces le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Demian. Y no era Demian, era Derek. Entonces le digo, no, y es por, o sea, yo más me voy por las actitudes que tiene. Entonces siempre hay uno que es más dócil, es más cariñoso, en cambio el otro es como muy arrebatado, es el que le llama a hacer las travesuras al otro, el que no le importa nada y va contra todo. O sea, es como que es como verme a mí. O sea, él no mide las cosas y se lanza y las hace y ya. Siempre dicen que hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Exacto, digámoslo así, ajá. Entonces, sí, sí, hay el bebé tranquilo y el bebé que es más chispita en todo sentido. Ajá, entonces por ahí es donde yo ya sé quién es quién. Oye, ¿cómo identificabas las necesidades de ellos cuando todavía no hablaban? Porque los niños tienden en una época a señalarte las cosas. ¿Qué te podría decir? O sea, es como un instinto de que, esto quieres o esto. Entonces, ya. O sea, más o menos, o sea, era más ya el instinto, creo yo, maternal el que te hace ir a donde ellos que incluso a veces mi hija me decía cuando recién estaban queriendo, le decía, pero mami, ¿cómo le entiendes qué quiere? Porque ni yo que señala sé qué quiere. Entonces decía, ya, o sea, es como algo que ya vas teniéndolo como mamá. ¿Cuál ha sido, aparte del parto, la experiencia más dura con tus enanos? Con los tres, como mamá. Creo que el momento de que tal vez se enfermaba, o sea, mi desesperación llega a ser tanto que me frustra y no sé qué hacer cuando empiezan a llorar. O sea, creo que es más de eso, porque de ahí el tema de alimentarles, de cambiarles, bañarles, nunca se me complicó. No se me ha complicado hasta ahora. ¿Crees que tu discapacidad ha hecho más complicada la vida de alguna forma para cuidarles a tus bebés? No, personalmente no. No. Para mí, creo que no no se me ha complicado para nada. Eh, Creo que las pruebas que las viví desde que perdí la vista es como que me hicieron más fuerte
y me hacían buscar mis propios medios de cómo salir, ¿no? En este tema de la maternidad, de cómo, tal vez de cómo cambiar un pañal, de cómo, o sea, o sea, me autoeducaba yo misma y así pude salir. Y así lo sigo haciendo. O sea, de poder poco a poco ir aprendiendo de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y de esa manera también poderles dar lo que ellos necesitan y, y darles el cuidado también. Oye, ¿y cómo es la relación con tu perrito guía y tus chiquitos? Bueno, primero cuando le tuve a mi enana y recién le tuve a la Kim, Kim, que es mi perro guía, ella tenía más o menos 2 años, entonces era todavía cachorrita. Y mi nana tenía 4 años, entonces jugaban full, compaginaban bastante. Pero ahora que ya está, ella también ya tiene sus 5 años más o menos y son dos bebés, entonces son muy molestosos. Entonces lo que Kim opta es como me voy afuera. Entonces ya les ve que vienen donde ella y ella se para en la puerta como que ábreme, me voy afuera, me doy una vuelta hasta que se duerman o se vayan, no sé. Porque claro, o sea, ella tal vez puede tolerar que le moleste uno, porque el uno te jala la oreja, ya bueno. Pero en cambio es del uno al una oreja, el otro al otro oreja, el uno al una hoja, el otro en el hocico, entonces es como que ¿a dónde voy? Entonces sí ella evita y claro, lo hace porque como cualquier perro puede reaccionar Claro, si mal le de que te haces algo molesten, grosero. entonces ella prefiere evitar eso y salir de la casa. Entonces ya cuando escucha que no hay bulla, que ya están dormidos, es como que ya ahora sí entro. ¿Cuál es el mito más grande que te contaron sobre la maternidad? Que no iba a poderlo hacer sola, que iba a necesitar siempre de que alguien me los cambie el pañal, me los bañe, me los vista. O sea, era eso. ¿Y qué mensaje les dirías a otras mamás? Que bueno, si es que tienen alguna discapacidad, que la discapacidad no es un limitante para nada, mucho menos para la maternidad y como cualquier mamá, pues todo se va aprendiendo en el camino y que siempre uno hay que poner de parte y ir aprendiendo que con los hijos mismos se va uno educando en ese tema, que no hay ninguna complejidad, que la podemos hacer la maternidad como cualquier otra mamá y nunca hay que acomplejarnos, que sí lo podemos. ¿Y qué les dirías a tus hijos? Ay, a mis hijos que los amo mucho y que por ellos volví del otro mundo. Sé que Dios me tiene aquí un proyecto muy grande y es el hecho de cuidar de ellos y hacerlos unas personas de bien. Muchísimas gracias, Cata. Ahora sí, salud por este café Tentas. Te ayudo. Y está frío. Y está un poco frío porque hemos conversado más de la cuenta, pero esto es lo importante de este espacio, que conozcamos la realidad y no pretendamos creer cómo es la vida de los demás. Y como tú dijiste, todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos luchas diferentes, pero como algo que me quedó es, cada uno tiene un propósito y está donde tiene que estar. Así que gracias, salud. Salud.